El día de hoy hablaremos de lo que son las inspecciones de seguridad, ¿sí? Primeramente, ¿qué es una inspección de seguridad? ¿No? Cuando nosotros hablamos de inspección, es una observación. En el caso pues de una empresa de alimentos, sería pues la observación de una instalación, de las instalaciones, ya sea pues en las áreas de proceso, administrativo y otros más, ¿no? ¿Qué más? En las prácticas de trabajo, es decir, cómo se va a desenvolver el trabajador, ¿no? Procesos productivos, eso es lo que a nosotros nos compete, ¿no? Es decir, todo lo que se va a realizar pues en el área de producción, ¿no? O de transformación. Y pues la observación también se puede dar en lo que son las maquinarias y herramientas que se utilizan, ¿no? Si son pues adecuadamente para que no pueda ocurrir algún tipo de accidente. ¿Qué se hace con esto, no? Es decir, con esta inspección de seguridad se identifica, se analiza y se controla. Ya lo vamos a detallar más adelante, ¿sí? Cómo se va a hacer pues toda esa inspección de seguridad en función a lo que ya les he mencionado, es decir, identificar, analizar y controlar. Condiciones y actos inseguros, ¿no? Sabemos pues que es el daño a bienes materiales o al ambiente, ¿no? Que puedan perjudicar pues el trabajo normal, ¿no? Que se pueda realizar en una empresa, ¿no? Esos son condiciones y actos inseguros. Beneficios de una inspección, es decir, qué beneficios va a traer pues hacer una inspección de seguridad, ¿sí? Dice, permite detectar y controlar condiciones subestándares, es decir, nos va a ayudar a detectar pues hasta el riesgo pues más pequeño, ¿sí? Lo otro es verificar procedimientos y normas de trabajo, ¿sí? Determinando acciones de control preventivo o correctivo, ¿sí? Es decir, con este siguiente beneficio de las inspecciones de seguridad, ¿no? Verificar procedimientos y normas de trabajo, ¿sí? Acciones de control preventivo o correctivas, dice, ¿no? Es decir, nos va a ayudar a verificar procedimientos y normas de trabajo, ¿sí? Si realmente el trabajo que se está haciendo está bien hecho o no. ¿Qué más? Fomentar la interacción de la seguridad y salud en el trabajo en otras áreas de la empresa. Es decir, esas inspecciones no solamente pues se va a realizar pues en el área de trabajo, ¿no? En el área de procesos, sino también en otras áreas más, como les dije hace rato, área administrativa, ¿no? Y de esa manera pues va a promover que esa seguridad pues eh, sea un poco más amplia, ¿no? Y que, que tengan pues cada trabajador que tenga pues resguardo en cualquier parte de la empresa donde se desenvuelve, ¿no? ¿Qué más? Mantiene procesos de mejora continua en las condiciones de trabajo. Es decir, los procesos de mejora continua se refiere a que constantemente se debe hacer pues una inspección de tal manera que cada vez que se realiza se mejora pues se soluciona algo, ¿no? Y de esa manera pues se va a tener pues un mejor control. Inspecciones de seguridad, ¿a quién están dirigidas? Como les dije, ¿no? Descubrir, analizar y controlar. Descubre condiciones y métodos que sean pues inseguros para el trabajador. Analiza porque existen estas condiciones y métodos inseguros, ¿no? Es decir, va a analizar, ¿no? Todas las condiciones en las que el trabajador está trabajando. Y controlar se hace con la finalidad de disminuir o eliminar pues todos los riesgos inseguros.
finalidad de la inspección de seguridad: descubrir causas de posibles accidentes. ¿Sí? Es decir, la inspección tiene como finalidad pues buscar qué accidentes pueda ocurrir dentro del trabajo, ¿no? Es decir, que puedan involucrar pérdida de personas, equipo, material y o medio ambiente, dice, ¿no? Inspecciones, dice. Puede ser informales o no planeadas, ¿sí? Es decir, cuando es informales es cuando no hay control, pues, ¿no? Es decir, no hay una planificación, o sea, se lo hace, pues, ese tipo de inspección es, en otras palabras, es algo inesperado, algo sin planificación, ¿no? Lo otro es, otro tipo de inspección sería pues las planeadas, ¿no? La que se hace con anticipación, ¿sí? Dentro de ellas pues tenemos las generales, puede ser en toda, digamos, una empresa, ¿no? De partes críticas, especiales, sistemas de permiso, ¿no? Es decir, va a involucrar pues a muchas más cosas cuando son pues planeadas, ¿no? De tal manera de que exista pues una inspección pues mucho más adecuada si hacemos la comparación con las que no son planeadas o las informales. Inspección informales, ¿no? Ahora lo vamos a especificar, lo vamos a detallar. Se hacen a medida que se realizan pues las actividades rutinarias y detectan solo problemas que son obvios, aquellos con los que se encuentran en camino, ¿no? Estas inspecciones informales, ¿no? Es decir, todos los días se puede ver, pero con lo que ya más o menos se está previendo o ya existe, ¿no? Entonces, a eso son inspecciones informales, ¿no? Sus características, dice, no realizan sin un cronograma previo, es decir, se realiza a cualquier momento, no son detalladas, no son más generalizadas, pueden ser realizadas, dice, por cualquier persona sin requerir un proceso de entrenamiento, ¿no? Es decir, en estas inspecciones informales cualquier persona puede participar. Se reportan de inmediato las condiciones subestándar encontradas, ¿no? Se pueden reportar de inmediato pues ese trabajo mal hecho, digamos, ¿no? No requiere un informe especial con los resultados obtenidos, ¿sí? Es decir, no se detalla pues no es formal, en otras palabras, ¿no? Si hay esa falla, si yo quiero lo puedo informar, si no, no. Entonces, a eso es lo que les podría decir con lo que respecta a inspecciones informales. Luego tenemos las inspecciones planeadas, ¿no? Las inspecciones planeadas conlleva a una inspección general. Se dirige al reconocimiento de las posibles fallas y riesgos presentes en las instalaciones, en general internas, externas, que se realiza frecuentemente en forma mensual. Estas inspecciones generales, como dicen, ¿no? Se puede realizar, digamos, si hablamos de una empresa de panificación, lo podemos realizar pues dentro, ¿sí? Dentro, digamos, la parte de procesos, la parte pues administrativa, contable, entonces es más organizada, digámoslo así, ¿no? Después, inspección de partes críticas, ¿sí? Es una parte crítica, es aquel área, equipo, maquinaria que puede causar un problema mayor que otras partes de él, cuando se ha gastado, dañado o funciona correctamente y cuya falla afecta gran porcentaje de la forma total de la producción, a la propiedad, y a la vez pues crea un riesgo grave para la vida de los trabajadores. Entonces dice, esta inspección de partes críticas es una inspección que puede causar algún tipo de problemas, ¿no? Puede generar de repente pérdidas económicas, puede generar pues pérdidas de vidas, ¿no? Entonces ese es pues la inspección de partes críticas. Las inspecciones especiales se plantean, dice, con un motivo de proceso de permiso
de tareas de alto riesgo, ¿sí? Tales como trabajos en caliente, en espacios confinados, en alturas, energías peligrosas, investigación e incidentes y accidentes ocurridos. En otras palabras, estas inspecciones especiales se plantean en lugares donde hay bastante riesgo, ¿no? O también en maquinarias donde hay pues bastante riesgo, ¿no? Exclusivamente para todos aquellos que pueden causar algún tipo de peligro. Inspecciones planeadas, dice, requieren un cronograma porque es más formal, ¿no? Están orientadas por las listas de chequeos previamente según los factores de riesgo, es decir, se tiene ya una lista de los posibles riesgos que se puede encontrar, ¿no? Y para hacer una inspección. Las personas que la hacen requieren de un entrenamiento previo, o sea, es decir, son personas que están entrenadas, capacitadas para poder realizar esto. Tiene unos objetivos definidos sobre los aspectos a revisar, ¿sí? Objetivos ya, o sea, en otras palabras, ya saben, ¿no? Las personas que hacen este tipo de inspección ya saben lo que tienen que hacer. Utilizan un sistema definido para la priorización, un sistema definido. Permite la participación de los trabajadores del área, sus jefes y supervisores, es decir, hace de que trabajen en conjunto todas las personas pues que son responsables de la empresa. Requieren de un informe final detallado con los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, en este caso se tiene que hacer un documento en la cual se tiene que mostrar pues todo lo que se ha obtenido de esa inspección, ¿no? Responsables de la inspección, o sea, quiénes son las personas encargadas pues de los de la inspección, ¿no? Es decir, quiénes son las personas, pues, ¿no? Los supervisores, los comités paritarios, las brigadas de emergencia, los encargados del SGSST, los trabajadores empleados y todas las personas de la organización que tienen responsabilidad de seguridad. Comités parasitarios, ¿qué es esto? Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. Seguridad. Seguridad, salud. Después, brigadas de emergencia, encargados de los SGSSP. Gestión
Sistema de gestión de seguridad. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con lo que respecta a los comités paritarios de SST, ¿no? Significa comités paritarios de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Eso significa, ¿no? Es decir, una empresa también tiene que tener pues a personas que están encargados de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en la otra parte donde dice los encargados de los SG, SST, significa los o las personas que están encargados, ¿no?, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, esos son. Ahí tiene que haber personas pues que son responsables. Luego tenemos la periodicidad, ¿sí? Depende de qué. Periodicidad generalmente pues está relacionado a lo que es el tiempo, ¿no? Entonces depende de qué, de la política preventiva de la empresa, es decir, cada empresa tiene el modo de trabajo, ¿no? Cómo puede prevenir pues algún tipo de riesgo o accidente, ¿no? Lo otro es la peligrosidad de los factores de riesgo, es decir, qué factores de riesgos puede darse en una empresa, ¿no?, para que pueda o que pueda ser peligroso para que pueda ocurrir un accidente. Después el tipo de tarea, ¿no? Si esa tarea que se está realizando es un poco inseguro o es de mucho riesgo, ¿no? Objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser pues tiene que tener pues este sistema de gestión y seguridad, tiene que tener objetivos y metas con lo que respecta pues en el área donde el trabajador se va a desenvolver. Luego el proceso de inspección se hace, ¿sí? ¿En dónde se hace el proceso de inspección? En cada que ocurre un siniestro, es decir, digamos, si hay un incendio, ¿no? Entonces ahí se tiene que realizar pues esa inspección, ¿no? Es un ejemplo nomás que le estoy poniendo, ¿no? Dentro de los sistemas de permiso para tareas de alto riesgo, ¿no? Es decir, hay trabajos dentro de una empresa, ¿no?, donde son de alto peligro, entonces ahí es donde se tiene que realizar una inspección. ¿Qué más? Al comienzo de una tarea calificada de alto riesgo, ¿no? Es decir, si yo voy a analizar un trabajo de un trabajador, ¿no?, y veo que ese trabajo que está realizando es de alto riesgo, entonces yo voy a tener pues todas las medidas, ¿no?, para que pueda yo realizar esa inspección, ¿no?, y de tal manera se pueda prevenir pues ese riesgo que pueda ser que ocurra, ¿no? Periódicamente, para prevenir el estado de las instalaciones, ¿no? Entonces la proceso de inspección se realiza también se hace en un periodo pues ¿no?, constante, ¿sí?, para poder verificar en qué condiciones se encuentran pues el área del trabajo, ¿no? Periódicamente, para verificar las condiciones generales de seguridad, orden y aseo, entre otras, ¿no? También se puede verificar, ¿sí? Si hablamos de manera general, pues no, la seguridad, el orden y el aseo, entre otras, ¿no?
en este caso en las instalaciones, en el trabajador, ¿no? Y pues en las maquinarias, podríamos decirlo así. Programa de inspección, es decir, qué es lo que se tiene que hacer, definir los tipos de inspección que se requieren en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ese es. Lo otro es definir responsables en cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, cada área debe tener un responsable, ¿no? Yo me recuerdo cuando estaba en una empresa, ¿no? De productos cárnicos, ¿no? Había una persona responsable del control de calidad, ¿no? También había una persona responsable de la parte del volumen de trabajo, y también pues había responsabilidad pues del supervisor, ¿no? de planta, ¿no? Es el que verificaba a los supervisores y a los trabajadores también qué trabajo está realizando. Determinar la periodicidad para cada una de las inspecciones, dice, ¿no? Es decir, determinar la periodicidad para cada uno de las inspecciones, es decir, el tiempo que se va a tomar para realizar cada inspección, ¿no? Cuánto se va a demorar. Ejemplo de la matriz para la inspección, dice, ¿no? En una empresa de producción de alimentos con 250 trabajadores y equipos en seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Tipo de inspección cotidiana, dice, ¿no? Cotidianas informales, es decir, eh, es lo que se mira a cada nada, ¿no? Una inspección pues sin mucho eh, sin mucho, en otras palabras, verificarlo nomás, ¿sí? Perios, periodicidad, una o varias veces al día, no se puede chequear o se puede ver varias veces al día, ¿no? Ese es un informe informal. Aspecto a evaluar: manejo del equipo, trabajo cotidiano, altura, trabajo cotidiano en caliente, ¿sí? Responsables, trabajadores y supervisores. Otro, cotidianas informales, dice, diarias o semanales, ¿no? El otro es lo que se ve a diario, el otro es diarias o semanales, dice, ¿no? Dice, guardas de seguridad, almacenamiento, equipo de verificación, microch de seguridad, y trabajadores y supervisores son los responsables. Tipos de inspecciones generales, dice, ¿no? Periodicidad una o dos veces al mes. Instalaciones locativas, orden y aseo, brigada de emergencia y equipos de control. Tipo de inspecciones especiales, algunas veces al semestre, es decir, cada 6 meses. Aspecto a evaluar: espacios confinados, trabajos de altura, trabajos en caliente. Responsables: auxiliar de seguridad, comité paritario de seguridad e ingeniero de salud pues ocupacional, ¿no? El otro, seguridad ocupacional. Programas de inspección, seguimos. Construir las listas de verificación de chequeo, ¿no? Tenemos que hacer pues, digamos, para hacer una inspección tenemos que ver cuáles son pues los mayores riesgos en una empresa, ¿no? Ejecutar el proceso de inspección con la lista de verificación. Entonces, con esa lista que yo tengo que corroborar todos los riesgos que se pueda presentar pues, ¿no? En ese trabajo. Lista de chequeos. ¿Qué es una lista de chequeos? Son formatos o documentos establecidos que sirven para poder inspeccionar, ¿sí? Que interesa mantener bajo control, ¿no? Es decir, si veo que ese trabajo que está haciendo tal obrero está bien, entonces yo lo voy a poner una aspita. Es un ejemplo, ¿no? Lista de chequeo, dice, ¿no? Información para su elaboración. ¿Qué es lo que yo debo tener pues para realizar ese chequeo, ¿no? Retomar el panorama de factores de riesgos de la empresa,
consultar los análisis de riesgos por oficio, es decir, tengo que verificar cada labor de cada trabajador, qué riesgo puede tener, conocer las estadísticas de accidentes del trabajo, es decir, yo tengo que tener todos los accidentes, digamos, que se ha presentado durante el año y otros años más, y de acuerdo a eso saber pues cuáles trabajos son de mayor riesgo, ¿no? Eso es un ejemplo nomás, ¿no? Revisar los manuales técnicos, hojas de seguridad y reportes de mantenimiento, ¿no? Entonces también revisar pues todos los manuales, ¿no?, que se tiene para prevenir accidentes, consultar la experiencia y conocimiento de los supervisores, trabajadores y otro personal especializado. En otras palabras, comunicarse con los supervisores, con los trabajadores y otra persona especializada, ya que ellos son los actores primordiales pues de un accidente, ¿no? Entonces yo tengo que preguntar, ¿no? Es decir, a ver, señor trabajador, un ejemplo, que su trabajo, cuál es de mayor riesgo, qué problemas ha tenido o algo así. Ventajas del listado de chequeados: evitan pasar alto situaciones de riesgos importantes, es decir, que ayuda a que sea pues más minucioso los chequeos de riesgos, ¿no? Asegura mayor confiabilidad, posibilita la estandarización del proceso, permitiendo llegar a los resultados independientemente de la persona que inspeccione, permite focalizar las inspecciones por área y tipo de riesgo, ¿no? Es decir, ayuda a buscar, ¿no?, en qué área, qué peligro puede existir, ¿no? Digamos, si ponemos un ejemplo, en el área de envasado, digamos, ¿no?, de alimentos, ¿no?, qué riesgo puede tener en este área, ¿no? Entonces, o qué tipo de riesgo puede generarse, ¿no? Algo así. Evaluar el proceso y determinar prioridades, dice, ¿no? Dice, podría ocasionar la muerte, incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo. Grado de acción tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces también se evalúa pues de acuerdo al grado, ¿no es cierto? Tenemos el grado A, ¿no? Como dice, ¿no? Si es de mucho riesgo, entonces el grado de acción que se va a realizar pues tiene que ser en el momento, ¿no? El grado B dice, podría ocasionar una lesión, una enfermedad, tiene que ser un grado de atención pronta, ¿no? Grado C, podría ocasionar lesiones menores, ¿no?, incapacitaciones, entonces eso es grado posterior, ¿no? Entonces cada evaluación pues de proceso, ¿no?, es de acuerdo al grado también de accidente que pueda ocasionar y la acción que se debe tener en cuenta, ¿sí? Generar el plan de acción y responsables, hacer seguimiento de un plan de acción, consolidar los informes y calcular los indicadores, ¿no? Entonces, en otras palabras, debe ser realizada, dice, por las personas que ya les he mencionado, que están pues encargados para que no ocurra algún tipo de accidente, ¿no? Se tiene que hacer un plan también, y luego también hacer pues informes que sean valorados para calcular pues algún tipo de riesgo que pueda haber ocasionado, ¿no? Indicadores de proceso: número de inspección realizadas por 100 sobre número de inspecciones programadas, ¿no? Entonces acá también para poder hallar pues los indicadores, ¿no?, podemos utilizar este tipo de fórmula. De impacto: número de factores de riesgos corregidos por 100 sobre número de factores de riesgos encontrados, ¿no? Se puede, si es de manera cuantitativa, también se puede sacar pues estos indicadores. Consejos para la inspección: hay que tomar notas, no moleste, evita toda conversación, revise todos los lugares, sea constructivo, busque motivos, notifique a los jefes de departamento, prepare las recomendaciones. En otras palabras, para realizar
este consejo para la inspección, se tiene que tomar pues todas las medidas pertinentes, ¿sí? Las notas adecuadas, ¿no? para que se pueda hacer pues una información pues mera o somera pues más adecuada, ¿no? Proceso de inspección. Primero se preparar la inspección, dice contactar al supervisor o encargado del área, ¿no? Establecer el sentido de orden al recorrido, ¿no? Es decir, primeramente se busca la persona encargada, luego inspeccionar, dice, aplicar la lista de chequeos, ¿no? Es decir, yo ya tengo que tener una lista para ver si procede o no procede. Escriba las observaciones, puede ser grabadas. Cuando se descubra cualquier peligro inminente, tome las decisiones de inmediato, ¿no? Es decir, si hay un peligro, digamos, en una maquinaria, se tiene que tomar pues las medidas para que no ocurran el accidente inmediatamente. Analizar la información y priorizar los problemas, ¿no? Priorizar según los riesgos, elaborar los informes respectivos. Definir las acciones correctivas y preventivas, elaborar un plan de acción, ¿sí? Elaborar un plan de acción. Luego, hacer seguimiento y la ejecución de las acciones, dice, ¿no? Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre las medidas de control implementadas, hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión definidos, ¿no? Es decir, lo que se tiene que establecer, ¿no? Tiene que hacerse pues de acuerdo al tiempo, ¿sí? Y con indicadores pues que sean favorables para que se realice una inspección pues adecuada, ¿no? Modelo de formato para el informe, es decir, cómo se debe realizar un informe, dice, ¿no? Condición reportada, ¿no? Piso defectuoso en el hall de visitantes, es decir, en la sala de espera, ¿no? Ahí dice acción correctiva a seguir, cambio de tabletas, ¿no? Responsable jefe administrativo, fecha asignada, tal fecha, ¿no? Observaciones, con las condiciones que se encontró el piso puede generar un accidente, una caída, dice, ¿no? Entonces, algo así se hace el informe, ¿no? Entonces, si se tuviese con imágenes o con videos, mucho mejor, ¿no? Acá tenemos también otro, ¿sí? El formato que se debe hacer y también el formato, ¿no? El formato de la inspección pues a la empresa, realizado por tal, fecha de inspección, página tantos, área, digamos, de procesos, condiciones encontradas, calificación A, B, C. Sabemos que A es uno que hasta puede ocasionar la muerte, ¿no? B es algo medio y C pues son condiciones que no son muy ¿no? que pues son de poco riesgo. Acción correctiva, responsable y fecha, ¿no? Ese es el reporte. Seguimiento de las inspecciones también pues se puede realizar, ¿sí? Para tener pues las condiciones adecuadas. Muchas gracias por su atención prestada. Será hasta la próxima sesión.